Genial, pues es hora de comenzar. Muy contentos de que haya llegado este 15 de marzo para continuar con nuestro ciclo de conferencias, de videoconferencias para cantantes en el ciclo 23-24. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestra directora, la doctora Carmen Hernández Cárdenas, directora general del INER, y también a nombre de la jefa del Departamento de Relaciones Públicas y Comunicación, la licenciada Dalia García Barreiro. Es un placer recibirles el día de hoy. Le damos la más cordial bienvenida. Les agradecemos su interés y bueno, pues vamos a dar comienzo a esta tercera sesión. Es la tercera de un total de 6 sesiones sobre temas interesantísimos relacionados con la música y con la respiración. Este ciclo se ha titulado Videoconferencias para cantantes y es una colaboración entre el Conservatorio Nacional de Música, con iniciativa del maestro David Robinson Trápaga, que él es barítono mexicano y docente en el Conservatorio Nacional de Música. No nos cansaremos de agradecer este enlace. Muchas gracias. Estamos conectados a muchos sitios y el principal es la sede en el Conservatorio Nacional de Música. Bienvenido y bienvenidos Muchas todos gracias. desde allá. Este ciclo de videoconferencias las está coordinando el doctor Gabriel Tona Acedo. Él es el jefe del Departamento de Otorrinolaringología y Cirugía de Tórax en el INER. Para ello le voy a ceder la palabra para que nos presente al ponente de hoy, trabajar en el tema oído, nariz y garganta, cabeza y cuello, órganos respiratorios. Él es el doctor Alfonso Darío Luna Villegas, que ya está también con nosotros. Doctor Tona, le cedo el micrófono. Muchas gracias. Pues es un gusto continuar con todas estas sesiones. Gracias al maestro Robinson, a todos los que están detrás de estas actividades que han sido de mucho beneficio para todos, para nosotros también, porque seguimos profundizando en todos estos temas, en ver lo que les es de utilidad a los profesionales de la voz, a los cantantes, como son todos los que están aquí. Y bueno, en la sesión de hoy vamos a presentar al doctor Alfonso Darío Luna Villegas. A él lo conocemos desde hace un par de años, que estuvo con nosotros ahí en el instituto. Él es médico cirujano, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. También hizo la especialidad de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello por la Universidad Autónoma del Estado de México. Y bueno, actualmente está con nosotros en el curso de alta especialidad en laringología y fonocirugía. Entonces él está ahorita completamente inmerso también en estos temas y nos da mucho gusto que ahora nos presente este tema. Muchas gracias, doctor Luna. Mi nombre es Alfonso Darío Luna Villegas. Actualmente me encuentro realizando la alta especialidad en laringología y fonocirugía, porque a mí todos estos temas de la voz y todo este tema de la respiración vía aérea, pues me gustan mucho. Antes de comenzar con la presentación, quiero hacer un especial agradecimiento al doctor Gabriel Tona, que es mi maestro y pues el cual me dio la oportunidad de poder compartir este tema con ustedes. Muchas gracias, doctor. Y obviamente agradecerles a ustedes por la oportunidad de poder yo verme inmerso con tan talentosas personas, con los mejores talentos que tiene este país. Entonces espero que esta presentación esté a la altura de todos ustedes. Entonces el día de hoy vamos a ver lo que es el oído, la nariz, la garganta, la cavidad oral, por supuesto, el cuello, en general los órganos respiratorios, orientados en la perspectiva de nosotros como otorrinos, pero dárselos desmenuzados o dárselos de la mejor manera para que ustedes como cantantes le puedan encontrar utilidad a todos estos temas viéndolo desde un punto de vista medio entre lo médico y lo artístico, ¿correcto? Entonces, pues es muy importante comenzar con una pequeña introducción y hablar y decir que la voz se forma gracias a la acción coordinada de todo el cuerpo. ¿Ok? Nosotros tenemos esa teoría o esa idea en la cual
creemos que la voz solamente viene de la laringe, de las cuerdas vocales, y que ahí sale y que básicamente nosotros hablamos y cantamos gracias a esto. En parte esto es una realidad, sin embargo, no es del todo cierto, ya que todo el cuerpo, como lo vamos a ver, tiene una gran coordinación y tiene una gran importancia en generar la voz, tanto hablada como la voz cantada, y todavía más en la voz cantada. En ellas vamos a ver que intervienen muchas estructuras, tanto del tracto respiratorio, del tracto digestivo, un sinfín de grupos musculares de varias regiones, ya sea regiones abdominales, región torácica, región cervical. Todas estas musculaturas nos van a ayudar a que nosotros podamos tener una adecuada voz, ¿ok? Si nosotros tenemos una modificación en cualquiera de estos puntos, vamos a tener consecuencias que van a ser audibles para nuestro público. En este caso, ustedes como cantantes, cualquier disfunción o cualquier alteración que podamos llegar a tener va a ser evidente para el público al cual nosotros estamos presentándonos, ¿ok? Para esto, pues siempre es muy importante tener consideraciones anatómicas. Obviamente no vamos a hablar la anatomía desde un punto de vista médico muy estricto o algo muy complejo. Vamos a verlo desde el punto de vista más sencillo, pero que sea conciso, o sea, que se pueda entender y que sepamos de qué es lo que estamos hablando. ¿Por qué hablar de anatomía primero? Porque para después entender la importancia de cada una de estas estructuras anatómicas y cómo intervienen en el canto, pues es importante hacer un review o una revisión primero de esto. Entonces, todo nuestro cuerpo en general es un instrumento de viento. Estrictamente es un instrumento de viento. La laringe es el sitio más sensible. ¿Por qué? Porque ahí es en donde se forma la vibración, ¿ok? Entonces, como yo ya les comentaba previamente, la laringe no la podemos nosotros evaluar como el único órgano que nos ayuda en la fonación o en el canto, ¿ok? De hecho, tenemos 3 puntos muy importantes que son estos que tengo señalados aquí en la presentación. La primera es la fuente de poder. ¿Correcto? La fuente de poder se refiere o hace referencia a la presión de aire que se emana de los pulmones, ¿ok? Entonces, nosotros cantamos, nosotros tenemos voz gracias a los pulmones y al aire que hay en los pulmones. Obviamente, este aire entra por medio de la respiración y sale por medio de la exhalación. En segundo punto tenemos el aparato vibratorio, ¿ok? Que es la laringe propiamente. En estos 2 puntos no nos vamos a meter mucho porque podríamos hablar 2 o 3 clases de pura fisiología y anatomía laringea. No es el momento. Por eso puse en verde los resonadores. ¿Por qué? Porque los resonadores son esas superficies o todas esas regiones que se encuentran en nuestro cuerpo por encima de las cuerdas vocales y que nos van a ayudar a formar la voz de cada uno de nosotros, ¿ok? Los resonadores son esos sitios en donde esa vibración va a tomar forma, se va a amplificar y nos va a ayudar a que nosotros nos podamos comunicar tanto hablado como cantado. Bien. Aquí nosotros tenemos un esquemita en donde pues vemos la tráquea, vemos cómo sale el aire y cómo mueve esas cuerdas vocales, pero lo importante es ver todas las estructuras que se encuentran por encima de las cuerdas vocales. Y este es un esquema, un corte que nosotros le decimos corte sagital, pero a grosso modo es un corte a la mitad de nosotros y es como si nos viéramos de lado. Nosotros podemos ver aquí entonces nuestra naricita, ¿verdad? Vista desde un perfil. Podemos ver aquí también nuestros labios. Esto vendría siendo lo que le conocemos como el mentón. Esto es el cuello. Esto en los hombres es más prominente y es lo que se le llama la manzana de Adán, ¿verdad? Que no es más que una prominencia de la laringe. Y bueno, ya yéndonos un poquito más profundo, aquí nosotros tenemos la laringe, que es propiamente el órgano vibratorio. Y esta muesquita que nosotros vemos aquí es una vista lateral, como si nos cortaran por la mitad de las cuerdas vocales. Esto no nos vamos a meter mucho en esta porción. Lo que me interesa es que veamos todas las estructuras que se encuentran por encima de las cuerdas vocales. Aquí nosotros tenemos, fíjense, de atrás hacia adelante, tenemos primero la faringe, ¿ok? La faringe es lo que comúnmente nosotros o todas las personas se le conoce como garganta, ¿ok? El nombre correcto o el nombre más apropiado es
faringe. Y esta faringe nosotros la tenemos dividida en 3 porciones, ¿ok? Dependiendo de las estructuras anatómicas que se encuentren en relación con ella. Tenemos la nasofaringe, que es esta región que nosotros tenemos por acá, que estoy señalando con el puntero láser. Y esta se llama nasofaringe porque se encuentra exactamente o inmediatamente atrás de la nariz o de la cavidad nasal. Entonces, nasofaringe, ¿correcto? Después tenemos la orofaringe, y oro hace referencia a boca, ¿ok? Y esto se llama así porque exactamente atrás de la lengua, de todo lo que es nuestra boquita, se encuentra esta región faringe. Y por último tenemos la laringofaringe o hipofaringe, que es la región de más abajo de la faringe y que está en estrecha y directa relación con con la laringe, por eso de ahí su nombre, ¿correcto? Nosotros también podemos observar otras estructuras como son la lengua, ¿verdad? Tenemos el velo del paladar, el paladar duro, la cavidad nasal, la naricita y la boca. Bueno, perdón, los labios. Esto lo vamos a ir viendo un poquito más a detalle, pero tampoco tan complejo. La región faríngea, como ya les comentaba, está compuesta por muchas estructuras que no vamos a ver ahorita de forma detallada, pero lo que me interesa que nosotros sepamos es que la faringe en sí son muchos músculos o son músculos muy potentes que nos ayudan a respirar, nos ayudan a deglutir, a que nosotros podamos comer, pero en este caso nos interesa que nos ayudan muchísimo a la articulación de la voz, ¿ok? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro músculo faríngeo superior, tenemos también el músculo faríngeo medio y el faríngeo inferior. Son 3 músculos que van desde la base de nuestra cabecita hasta esta región de la laringe. Nos ayudan a contraerse, ¿ok? Al contraerse nos ayudan a que nosotros podamos tener una mejor fuerza o que podamos tener una modulación del tono de nuestra voz, ¿correcto? Entonces, ustedes saben perfectamente, ustedes mejor que yo, que al poder nosotros hacer la contracción a voluntad de estos músculos hacen que la voz suene fenomenal, ¿ok? Entonces, de la región faríngea me interesa que nos quedemos que son 3 músculos o varias fibras musculares que nos ayudan a ensanchar o a acortar o a estrechar el tracto vocal, ¿ok? Esta es una vista, si nosotros quitáramos todas las estructuras que tenemos en el cuellito y nos quedáramos con los puros músculos. Estos son los músculos contractores superiores, el medio y las fibras del contractor faríngeo inferior. Si se dan cuenta, enfrentito aquí tenemos la laringe, ¿ok? Entonces, este órgano es sumamente importante, esta región es sumamente importante y lo vamos a ver más adelante el por qué. Después tenemos un poquito, vamos a hablar acerca de la cavidad oral o boca, que es como también comúnmente se le conoce, y de la orofaringe y por qué estas regiones del cuello tienen tanta importancia en el canto, ¿ok? La cavidad, perdón. Ok, la cavidad oral está compuesta de adelante, es decir, de anterior o de lo que nosotros vemos más adelante hacia atrás. Primero vamos a tener nuestros labios, ¿ok? Nuestros labios son de los órganos o de las partes, más bien de los subsitios más importantes de la boca, porque nos van a ayudar muchísimo a la formación o a la articulación de la palabra hablada y cantada, ¿ok? De hecho, forman parte de uno de los tractos de resonancia o de formantes, como lo vamos a ver más adelante, que nos ayudan a que la voz suene perfecta, ¿ok? Entonces, estos labios son estructuras sumamente importantes. Si nosotros nos vamos un poquito más atrás, vamos a ver que tenemos nuestros dientecitos aquí bien formados. Los dientes obviamente también tienen una función muy importante en la fonación. No sé si ustedes se han percatado que las personas que están con edentulia o comúnmente como se les conoce, están chimuelitos, tienen una voz distinta a las personas que tienen todas sus piezas completas. Y esto es porque nos ayudan muchísimo a la inteligibilidad de la palabra, ¿ok? Entonces hay que mantener siempre en muy buen estado de higiene y completas nuestras piezas dentales. También tenemos dentro de la cavidad oral, pues lo que nosotros conocemos como mucosa de los carrillos o los cachetitos por dentro, ¿ok? Esta mucosa, inmediatamente tenemos un musculito que se llama el buccinador y ese músculo nos ayuda a que nosotros podamos inflar cachetitos. Este músculo está muy bien entrenado en las personas que utilizan instrumentos de viento,
correcto, pues es muy importante también para nosotros hacer una cavidad oral más grande para la resonancia de la voz. Si nos vamos un poquito para arriba, vamos a ver el paladar duro. Este paladar duro, aquí tenemos nosotros esta imagen que es un espécimen, o más bien es una imagen de una fotografía real. Este paladar duro es el piso de la cavidad nasal, es el techo de la cavidad oral y está dado por un huesito, que es el hueso maxilar y el hueso palatino. Este tiene la propiedad o tiene la función de separar la cavidad nasal de la cavidad oral, ¿ok? Esa es básicamente la función que tiene este paladar. Sin embargo, si nos vamos más para atrás, vamos a ver algo que nosotros yo creo que todos hemos visto en algún momento cuando nos vemos en el espejo, abrimos la boca y es muy común que nosotros veamos esta región. Esta región es de suma importancia para todos en general, pero para ustedes como cantantes todavía más, porque es el paladar blando o el velo del paladar, y este velo del paladar es un conjunto de estructuras musculares que nos ayudan a elevar, a descender, a contraer o a relajar todos estos grupos musculares y que nos ayudan a que se forme la voz como nosotros queramos, ¿ok? Entonces, aquí tenemos un esquema muy complejo, considero yo, en donde vemos esos grupos musculares que están compuestos por 5 pares, 5 músculos pares, y un músculo impar, que es justamente la úvula o la campanilla. La campanilla que nosotros le conocemos comúnmente, pues en realidad es un grupo muscular que forma parte del velo del paladar y que nos ayuda muchísimo a la fonación, ¿ok? Eh, También antes de pasar al siguiente subsitio, aquí nosotros vemos estas cositas que también yo creo hemos visto todos en algún momento. Estas son las amígdalas o las anginas, como también comúnmente se le conoce, y estas cuando están muy grandotas tienden a infectarse de forma repetida o a veces son tan grandes que no permiten una adecuada articulación de la palabra y los pacientes hablan medio raro, ¿ok? Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que cualquier alteración de todas estas regiones va a tener repercusión en la voz, ¿ok? Y más atrás, esto que nosotros observamos aquí que les estoy señalando es la faringe. ¿Recuerdan que hablamos de la faringe? Pues esta es la orofaringe, ¿ok? Estos son los grupos musculares que forman el velo del paladar, son todos estos músculos, y cuando nosotros tenemos contracción o cuando tenemos relajación de este grupo muscular, tenemos lo siguiente. Este es otra vez otro corte. Estos cortes son muy recurrentes porque nos ayudan a que nosotros podamos ver la anatomía de una mejor manera. Y aquí en la primera imagen nos muestra cómo funciona el velo del paladar si nosotros estamos comiendo. Entonces, cuando nosotros comemos, el velo del paladar se eleva y se pega totalmente hacia la región de la faringe para que nosotros podamos tener el bolo hacia el esófago y no refluya hacia la cavidad nasal. Cosa distinta cuando nosotros estamos respirando, porque el aire entra a través de la nariz, el velo del paladar se relaja, desciende y permite que el aire pase hacia la región de la laringe, ¿ok? Y hay momentos en los cuales estas dos situaciones también suceden, que es cuando, por ejemplo, aquí estamos nadando, cuando nadamos el velo del paladar se cierra para que el agua que está aquí en la cavidad nasal no pase hacia los pulmones y no nos ahoguemos, pero también se eleva nuestra lengüita para que el agua pues, no entre a la boca, ¿verdad? Y se vaya a la vía digestiva. Entonces, el velo del paladar es una estructura muy importante. Más adelante vamos a ver cómo se ve en acción. Otra de las cosas importantes o otro de los términos que yo he visto o que estuve revisando en los libros de fonocirugía o en los libros de logopedia o de vocal coach es el término de la máscara. La máscara se refiere básicamente a la cara como tal. La cara es un aparato de resonancia importante, pero aparte de eso, si nosotros nos vemos en un espejo, pues vemos la piel, vemos todas estas estructuras muy bonitas, pero por debajo de la piel nosotros tenemos esto, que son estos músculos que nos ayudan a la gesticulación para mostrar nuestras emociones, para demostrar que estamos felices, que estamos enojados, que estamos contentos, pero también si nos vamos más hacia la región de los cachetitos, hacia la región de la boca, vamos a encontrar que tienen una función también expresiva, porque pues gracias a ellos sonreímos, pero que gracias a ellos nosotros vamos a poder mover y abrir nuestra boquita a la mejor demanda que nosotros necesitemos en ese momento.
nos vamos a centrar o les voy a pedir que nos acordemos mucho de este músculo que es como un círculo, que se llama orbiculares oris o el músculo de los labios, el orbicular de los labios. Este orbicular de los labios es el que nos permite a nosotros hacer la boquita o hacer los labios como un tubito, elongarlos, sonreír, ¿ok? Moverlos. Por lo tanto, si nosotros tenemos algún tipo de alteración, como por ejemplo algo que nosotros como otorrinos vemos muy común, una parálisis facial, estas personas no tienen una movilidad adecuada de estas estructuras musculares y por lo tanto no van a poder articular bien una palabra, no van a articular adecuadamente una voz cantada, ¿ok? Entonces, muy importante los grupos musculares de toda la cabeza y del cuello. Otra de las cositas que vamos a revisar más adelante son los senos paranasales, unos sitios muy complejos en el punto de vista de médico, pero también en el punto de vista de fonatorio. Vamos posterior a la cavidad nasal, que es el principal órgano bueno, el punto de entrada más bien, o el inicio de la respiración. La cavidad nasal tiene muchas funciones, pero lo que a nosotros nos va a interesar de forma inicial es que la cavidad nasal nos va a ayudar para regular el flujo del aire, ¿correcto? Aquí nosotros nuevamente tenemos este cortecito, que es el corte a la mitad, viéndonos de lado, tenemos nuestra naricita. Esta es la narina que nosotros le conocemos comúnmente, ¿verdad? Si nosotros metemos nuestro dedito hacia esa región, pues vamos a sentir pues un hueco. Y ese hueco es la continuación o el inicio de todo lo que es la cavidad nasal. La cavidad nasal es sumamente grande. Fíjense todo lo que es una cavidad muy amplia. Y está compuesta por muchas estructuras, pero lo que me interesa o lo que nosotros vamos a hablar el día de hoy son ciertas estructuras muy puntuales. La estructura más importante o de las estructuras más importantes que nos hace que el aire entre de forma adecuada es el septum o el tabique. ¿Ok? El tabique de la nariz es esta estructura. Este esquema es como si nosotros tuviéramos la transparencia y pudiéramos ver con rayos X la nariz de este personaje. Y entonces nosotros aquí podemos ver cómo tenemos el tabique, ¿verdad? Y eso hace que se nos divida la nariz en una nariz o una cavidad derecha o una cavidad izquierda, ¿ok? Después de eso tenemos unos tubitos, no sé si logran ver aquí estos tubitos. Tenemos 3 del lado izquierdo y 3 del lado derecho. Estos tubitos se llaman cornetes, inclusive si ustedes meten un poquito de más su dedo a su nariz, van a sentir como una bolita de carne húmeda. De preferencia no lo hagan porque es muy sensible esa región. Y estos se llaman cornetes. Estos cornetes son prolongaciones de huesito que nos ayudan a que el aire pase caliente, pase filtrado, sin tantas partículas nocivas, pero que aparte nos ayudan también a regular la entrada de aire para que no entre todo fuerte o todo de forma sin regulación, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante todas estas estructuras? Número uno, por la regulación del flujo del aire. El aire, recuerden, es el sustrato para que nosotros podamos hablar. Si no hay aire, no hay voz. Entonces, si nosotros no tenemos una adecuada respiración, si nosotros tenemos alguna patología en esta región que nos haga que no podamos respirar de forma adecuada, evidentemente no vamos a tener una buena entrada de aire hacia los pulmones y no vamos a tener una adecuada voz. Y mucho menos una adecuada voz cantada, que es un requerimiento un poquito más fuerte. Y el segundo punto por la cual la cavidad nasal es muy importante para nosotros, pero para ustedes todavía más, es porque es una cavidad muy amplia, con muchos sitios anatómicos, con muchas salientes óseas, con mucha mucosa, que nos va a ayudar a que la voz resuene y que tenga un timbre característico en cada una de las personas. ¿Ok? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo que es el timbre y todas estas características. Otros de los puntos muy importantes son los senos paranasales, y los senos paranasales son estructuras que de igual forma tienen una función muy compleja todavía en estudio, pero nos interesa que sepamos dos de estos grupos, ¿ok? O al menos personalmente creo que los importantes para todos nosotros que estamos ahorita en la sesión son los senos frontales, que son, o bueno, antes que nada, los senos paranasales son estructuras huecas que se encuentran en los huesos de nuestra cabeza, ¿ok? Este es el seno frontal se encuentra justamente en el hueso frontal, ese se encuentra, si nosotros nos tocamos la frente, ahí atrásito de la frente, ahí está nuestro seno frontal, y ahí
no hay nada más que aire, ¿ok? Esa es la razón de ser de los senos paranasales. Otro de los senos paranasales que también es muy importante que tengamos en cuenta son los senos maxilares, y estos senos maxilares se encuentran en los pómulos. Si nosotros tocamos nuestros pómulos, justamente detrás de esos pómulos de nuestra carita, vamos a encontrar los senos maxilares. Tenemos 2 de cada lado, ¿ok? Si nos vamos un poquito más a profundidad, tenemos los senos etmoidales, que estos pues se están a cargo justamente del huesito etmoidal, un hueso que forma parte de la base de nuestro cráneo, y el seno esfenoidal, que también forma parte de la base del cráneo, muy importantes porque también son estructuras huecas que nos ayudan a la resonancia de la voz, pero en sí a los cantantes o a las personas que utilizan su voz de forma profesional, nos ayuda mucho porque estas estructuras huecas tienen esa función de amplificar las ondas sonoras y de generar que nosotros podamos tener una mejor percepción de la voz cuando estamos cantando, ¿ok? Por eso es que cuando nosotros tenemos una infección de los senos paranasales, muy comúnmente como sinusitis, ¿verdad? Pues obviamente sentimos pesada esta región, sentimos mucho dolor en esta región y va a cambiar mucho el timbre o esas características de nuestra voz. Y por último vamos a hablar acerca del oído, ¿ok? El oído tiene 2 funciones en esta plática o en esta charla. Tiene muchísimas funciones, pero ahorita me interesa que tengamos en cuenta 2. El oído nosotros lo vamos a dividir así a grosso modo en 3 porciones: el oído externo, el oído medio y el oído interno, ¿ok? El oído externo pues es el pabellón auricular, lo que nosotros conocemos comúnmente como la oreja, ¿ok? Esa orejita, si ustedes se han dado cuenta, tiene un orificio, tiene un hoyito. Ese hoyito, si ustedes introducen su dedito, no lo hagan, o si llegan a introducir cualquier otra cosa, que por dicho sea de paso, no hay que introducir nada, pasadores, cotonetes, nada, por favor, ¿vale? Este conducto tiene más o menos una longitud de unos 3 centímetros, 2 centímetros y medio, ¿ok? Y todo este conductito forma el oído externo. A partir de aquí nosotros vamos a encontrar otra estructura que es la membrana timpánica, y esta membrana timpánica va a formar un límite entre el oído externo y el oído medio. El oído medio es una cajita, de hecho se le llama como caja timpánica, y en este oído medio ahí están los huesecitos de la audición, que son el martillo, el yunque y el estribo. Yo creo que en algún momento todos los hemos escuchado. El oído medio a su vez se conecta hacia la naricita por medio de esta estructura. Por eso nosotros vemos oído, nariz y garganta, porque todo esto que nosotros estudiamos como otorrinos se conecta, ¿ok? Y si uno de estos disfunciona, va a tener problemas alguno de los otros sistemas. Entonces, esto es oído medio, ¿ok? Y el oído interno, pues es esto que nosotros vemos como un caracolito. De hecho, comúnmente se lo conoce como el caracol. El caracol estrictamente se le llama cóclea, y esta región es la que nos ayuda a escuchar, ¿ok? De aquí sale el nervio de la audición y ya se va hacia el cerebro, que es un tema que se verá en otro momento. Y esto que son las orejitas, o que son las antenitas del gusanito, son lo que nos ayuda al equilibrio, que no tienen nada que ver actualmente en esta charla, ¿vale? Entonces, ¿cuál es lo importante del oído en este tema? Bueno, el sonido son ondas vibratorias, ¿ok? El pabellón auricular funciona como si fuera una antena parabólica, de hecho. Entonces recibe esa corriente o esa vibración, esa fuente de vibración del sonido, la traduce a través del conducto auditivo externo y pega en la membrana timpánica. La membrana timpánica funciona como si fuera un tamborcito, capta toda esa vibración, y esa vibración la traduce al martillo, al yunque y al estribo, formando un efecto que nosotros le decimos de pistón, es decir, como de movimiento de adelante hacia atrás, ¿ok? Y eso hace que con esos movimientos o esos golpes muevan líquidos que se encuentran en esta región y producen de energía mecánica, es decir, de esos movimientos de fuelle, esos movimientos de pistón. Esa energía mecánica se va a traducir en energía eléctrica, y así es como nosotros escuchamos, a grosso modo. Lo importante entonces para un cantante de tener un oído sano es que el oído nos va a dar una adecuada percepción del sonido de nuestro entorno, y por lo tanto esto nos va a generar que nosotros podamos cantar de forma afinada. Si nosotros no hablamos, perdón, si nosotros no escuchamos de forma adecuada, no vamos a poder escuchar los sonidos, no vamos a poder escuchar las notas que nosotros queremos llegar, y por ende no vamos a poder
cantar de forma afinada, ¿ok? Y otra de las cosas que también son muy importantes es la retroalimentación, es decir, nosotros cuando estamos cantando, o ustedes cuando están cantando de forma profesional, llega un momento en el cual dejamos de escucharnos o escuchamos más o escuchamos menos y es así como ustedes comienzan a regular la intensidad de su voz. Si nosotros no escuchamos bien, obviamente vamos a estar haciendo más esfuerzo en nuestras cuerdas vocales, más esfuerzo en nuestros pulmones, más esfuerzo en nuestros aparatos de resonancia y eso a la larga va a generarnos a nosotros problemas en las cuerdas vocales, ¿ok? Si nosotros no escuchamos bien, no podemos regular la intensidad de la voz de forma adecuada y va a haber efectos deleterios más adelante, ¿ok? Y bueno, creo que ya pasamos lo más pesado que es el área o la anatomía. Muy rápidamente, espero que haya quedado claro. Si no fue así, nos podemos regresar en el área de preguntas. Entonces vayan poniendo sus preguntas si hay alguna duda con base a lo que les comenté ahorita. Entonces, la producción de la voz, les repito, hablando de la producción a nivel de la laringe, es un tema que se puede ver en una, dos, tres clases. Es muy complejo. Entonces no vamos a hablar de eso en esta clase, pero sí me interesa que sepamos que en la laringe se produce la vibración, pero la vibración, curiosamente, que se produce en la laringe es solamente un zumbido. Eso es lo que nosotros obtendríamos si ponemos una laringe cadavérica o una laringe y nosotros ponemos una fuente de aire por debajo, lo que vamos a obtener es un zumbido, tal cual, ¿ok? Entonces, ese zumbido, lo importante es que tome forma más adelante, que tome forma arriba gracias a la cabeza, gracias al cuello, gracias a la nariz, a la orofaringe, a la cavidad oral, ¿ok? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta tres definiciones importantes. Uno es la intensidad. La intensidad es básicamente el volumen, es decir, entre más aire salga de los pulmones, nosotros vamos a oír más fuerte la voz de alguien, ¿ok? Esto se mide pues en los decibeles y entre más intensidad, más volumen, ¿ok? Otro de los puntos más importantes es la frecuencia o comúnmente llamado el tono. Esto quiere decir, la frecuencia son los números de vibraciones que vibra una cuerda vocal en un segundo y dependiendo de si es mucha la vibración, es un tono agudo, ¿ok? Las mujeres, pues las vibraciones de las cuerdas vocales son más frecuentes y por lo tanto su tono de voz es más agudo, ¿ok? Y en los hombres, pues es grave, ¿ok? Pero pues ustedes como cantantes pueden jugar con eso. Un hombre puede hacer un agudo espectacular y eso es lo bello de su profesión. Y otra de las cosas es el timbre, y el timbre nosotros le estudiamos muchas cosas, pero es el color de la voz. El timbre es lo que hace que cada una de las voces sea totalmente distinta. Tanto yo como cualquiera de las personas que están en la audiencia puede hablar, pero cada una de esas voces es distinta e irrepetible, ¿ok? Y eso es por el timbre de la voz. Y el timbre, que es lo que nos interesa, está dado por por un término que vamos a ver más adelante. Las cuerdas vocales, entonces, vibran, ¿ok? Una vez que vibran, vamos a tener una frecuencia. Acuérdense que la frecuencia es agudo o grave. Entonces vamos a tener un tono agudo o grave, dependiendo de hombre, mujer, o si estamos haciendo un falsete, o si estamos haciendo un vibrato, si estamos haciendo lo que ustedes gusten y manden. Este tono o esta frecuencia va a salir hacia el tracto vocal. El tracto vocal es todo lo que vimos anteriormente. Acuérdense que les comenté que el tracto vocal es lo que se encuentra en las cuerdas vocales para arriba, todo lo que se encuentra de las cuerdas vocales para arriba. Es por eso que ya toma un poquito más de sentido el que hayamos hablado de todas esas estructuras, las estamos integrando justo en este momento. ¿Y por qué es tan importante el tracto vocal? Bueno, porque las frecuencias que se generan en las cuerdas vocales se deforman de cierta manera en unas estructuras que se llaman armónicos. Yo creo que ustedes están muy familiarizados con con este término. Los armónicos, hablando desde el punto de vista fonológico, es múltiplos enteros de las frecuencias emitidas por las cuerdas vocales y estos armónicos tienen la propiedad de pegar en las cavidades de resonancia, de pegar en los sitios formantes de la voz y amplificarse y escucharse espectacular, ¿ok? Entonces es bien importante todo lo que acabamos de ver porque todos esos sitios son sitios de formación de los armónicos, tanto la nariz como la garganta, como la boca, como la lengua, todo esto nos ayuda a articular una voz
profesional, ¿ok? Vamos a hablar de lo que son las regiones formantes, y esas regiones formantes son esos sitios en donde se amplifican los armónicos, en donde nosotros tenemos ese aumento de intensidad, ese cambio en la frecuencia inicial, que es la frecuencia fundamental que nos dan las cuerdas vocales. Según la bibliografía médica, nos habla de que existen 5 regiones en las cuales se deforman o se forma más bien la frecuencia que se forma en la laringe, y se generan estos armónicos o estas amplificaciones. Tenemos que la región formante F1 y F2 permiten que se identifiquen de forma adecuada las vocales, que sea inteligible la voz, ¿ok? Y las regiones formantes F3, F4 y F5 van a brindar el timbre, es decir, el color, las características que cada uno de nosotros tiene. Por eso mi voz es muy distinta a la de cualquier otro. ¿Por qué? Porque las estructuras que yo tengo por encima de las cuerdas vocales tienen una longitud, escuchamiento muy distinto al de cualquiera, ¿ok? Entonces vamos a ver región formante 1, región formante 2. La región formante 1 es la región faringe. Esta se encarga de controlar la amplitud del sonido y depende totalmente de la faringe. ¿Recuerdan el primer punto anatómico que vimos, que eran esos músculos como en forma de tubo que nos ayudan a contraer o a elongarse o hacer más angosta esa región? Bueno, pues entre nosotros tengamos más estrecha esa región, mayor frecuencia, esto quiere decir tonos más agudos. Si nosotros hacemos una relajación de esa musculatura, vamos a tener tonos más graves, ¿ok? Y lo importante de esto es que ustedes pueden jugar con esas propiedades a placer y hacer voces increíbles. Tenemos la región 2, que es la lengua, básicamente. Lo vamos a resumir en que la región 2 es la lengua, y esta es de las regiones más importantes porque sin la lengua nosotros no podemos articular o hacer que sea inteligible nuestra voz o lo que queremos decir. Si a nosotros nos quitaran la lengua, podríamos hacer la vibración, pero nadie nos entendería porque la lengua es la que nos ayuda al 100% en que se nos entienda lo que nosotros vamos a hablar. Aquí, por ejemplo, nosotros tenemos un esquema de una persona diciendo la letra A, que es como lo más neutro. Vemos cómo la lengua se posiciona un poquito hacia posterior, y esto hace que se haga el tracto más estrecho, y eso hace que la A por sí sola sea un poquito más aguda, ¿ok? Recuerden que esta región, entre más estrecha, más aguda. Y nosotros tenemos aquí la E. Si se dan cuenta, la E hace que los labios se elonguen un poquito más. Aquí nosotros los tenemos un poquito como en círculo. Y al tenerlos así, vemos cómo la lengua se despega de la región faríngea, y eso hace que la E por sí solo sea un sonido un poquito más grave. Obviamente, pues podemos hacer que una E más aguda y jugar con estos tonos. Y por último tenemos las regiones formantes F3, F4 y F5. La región F3, o el formante de los armónicos de la región 3, son los labios. Los labios son muy importantes, como ya les decía, una adecuada función, un adecuado entrenamiento de cómo nosotros tenemos que hablar, cantar con los labios, lo es básicamente todo, al igual que lo anterior. Esto es, los labios estirados, por ejemplo, nos dan mayor frecuencia, es decir, agudos. Y si nosotros ponemos los labios redondeados, nos van a dar frecuencias más graves, ¿ok? Y por último, F4 y F5 se refiere a básicamente la anchura y la longitud de todo el tracto vocal. Esta imagen me pareció muy adecuada porque vemos cómo es un instrumento de viento toda nuestra vía respiratoria, todo nuestro tracto superior a las cuerdas vocales, y nosotros podemos jugar a placer con la anchura, la longitud del tracto vocal para tener diferentes tipos de tonos, de intensidades, de timbres, y eso es lo bonito pues de la voz cantada, ¿ok? Y de la profesión que ustedes tienen, el poder manipular todas estas estructuras anatómicas que tenemos nosotros aquí en nuestra cabeza, en nuestro cuello, en nuestros aparato respiratorio en general. Y bueno, vamos a ver un término me pareció a mí muy curioso, muy interesante, que es algo que se le conoce como el formante del cantante. Hubo un estudioso del tema de la voz que se llama Sonderberg. Este estudioso de la voz comenzó a evaluar las voces de muchos tenores, de muchos cantantes de música clásica, y dijo, ¿cuáles son las características de esta voz? ¿Cuáles son las características de estas personas, no? Y se dio cuenta que cuando las formantes, que ya vimos que son los labios,
y la estrechez y la longitud del todo el tracto vocal se acercan entre sí, forman algo que se llama tubo o formante del cantante. ¿Cuál es la relevancia de todo esto? Cuando nosotros logramos una sinergia de estas tres regiones, va a hacer que la voz alcance un rango entre 2.3 y 3.2 kilohertz, ¿ok? O 2300 y 3200 hertz, que son las frecuencias de vibración que ya hablamos previamente. ¿Cuál es la importancia de todo esto? Y aquí otra vez volvemos al oído y la importancia del oído en este tema, es que justo estas regiones o estas frecuencias son las que mejor capta la cóclea. Entonces, hace que una persona que está cantando se escuche por encima de la orquesta sin necesidad de elevar nuestra voz lo más posible o sin necesidad de elevar la intensidad, de sacar más aire a través de los pulmones. Y esto se logra justamente formando estas tres regiones o juntando estas tres regiones y al hacer esto, cualquier persona nos va a escuchar sin necesidad de gritar. ¿Ok? Aquí nosotros tenemos este esquema que hizo justamente Sonderberg, Sonberg, y pone en letra, en rayitas verdes, la orquesta, ¿no? La orquesta a ciertos decibeles, a ciertas frecuencias. La rayita azul es una persona que habla totalmente normal. Aquí nosotros vemos, pues más le vamos a ganar a la orquesta, ¿no? Entonces, una persona normal tiene que hablar más fuerte para ganarle a la orquesta, porque tiene, pues, ciertas propiedades acústicas. Sin embargo, aquí se hizo una evaluación de Jussi Björling, que es un cantante sueco que seguramente ustedes conocen muchísimo más, y se dio cuenta que él alcanzaba la formante del cantante en estas frecuencias que ya comentamos y que su voz era audible perfectamente sin necesidad de aumentar los decibeles de su voz. O sea, se escuchaba muy bien. Entonces, esto es súper importante para todos ustedes. ¿Por qué? Porque si ustedes entrenan todas estas formantes, si ustedes entrenan todas estas regiones de la garganta, de la lengua, de la boquita, de la nariz, no van a ser tan propensos a tener lesiones en las cuerdas vocales. Recuerden que cuando nosotros intentamos ganarle a la música, intentamos ganarle a la intensidad de algún instrumento, nos vamos a lastimar, ¿ok? Este es un video que me encantó. Es una cantante de ópera que se sometió a una resonancia magnética y que se ve en tiempo real el movimiento y cómo interaccionan todas las estructuras que acabamos de ver, ¿vale? Muy bien. Por cuestión de tiempo, yo creo que el muchacho que hace beatbox ya no lo vamos a ver, pero bueno, también estas propiedades que tiene este joven que hace beatbox está también increíble porque juega igual con todas estas estructuras que ya vimos. Entonces, no sé si se dieron cuenta cómo juega esta cantante con el movimiento de la lengua, cómo juega con esa estrechez de la faringe, cómo en ciertos momentos eleva el velo del paladar para hacer todavía más estrecha esa región y alcanzar unos agudos increíbles. Entonces, eso es muy, muy, muy interesante en ustedes como cantantes que es algo increíble y algo que yo siempre he valorado muchísimo. Y bueno, para terminar, vamos a cerrar que tenemos entonces varios subsistemas productores de la voz, el tracto respiratorio, importantísimo, la musculatura abdominal, cervical, la musculatura paraespinosa que se refiere a la de las vértebras, ¿verdad? La musculatura de la faringe y la musculatura laringea, por supuesto. Esto nos va a ayudar a que nosotros tengamos los diferentes tipos de voz, adecuados cambios de la voz, por ejemplo, cuando nosotros vamos a hacer un agudo, y eso hace que de estar con una voz de pecho, una voz un poquito más grave, que se llama voz de pecho por sentir esa resonancia a nivel de nuestra cavidad torácica,
podamos hacer un cambio hacia una voz de cabeza, que es un cambio, un agudo, y que justamente la voz de cabeza nos ayuda todos estos sitios de resonancia para que se amplifique esa voz o esa frecuencia, ¿correcto? Evidentemente, si nosotros tenemos patología de cualquiera de estas regiones, vamos a tener mermada nuestra calidad vocal. Por ejemplo, los pacientes que tienen rinitis alérgica van a tener constantemente inflamada la región nasal, no vamos a tener un adecuado flujo de aire, vamos a estar con el moquito todo el tiempo y eso obviamente va a minar la capacidad de nosotros para poder cantar. Aparte de eso, están predispuestos, y esto también estamos predispuestos en general todos, a tener sinusitis, que es la infección y la inflamación de los senos paranasales. Recuerden que es un sitio de resonancia para ustedes, entonces si está ocupado, esa voz o ese timbre va a estar apagado. Esta es una membrana timpánica. Si nosotros tenemos el oído enfermito, en este caso es una otitis media, ¿verdad? No vamos a escucharnos adecuadamente, no vamos a tener una buena retroalimentación, no vamos a estar bien afinados y por lo tanto no vamos a cantar bien. Y estos son otras patologías ya más orientadas también a la región de la cavidad oral. Este es un caso de un paladar hendido, una disfunción velofaringea, y si no tenemos una adecuada función del velo del paladar, no vamos a poder articular las consonantes o la voz nasal, ¿ok? Esta es una anquiloglosia o es un paladar, un frenillo corto. Obviamente, si no tenemos una adecuada movilidad de la lengua, no vamos a articular de forma correcta y no se nos va a entender como queremos la voz cantada y hablada. Y bueno, estas son las amigdalotas que yo les comentaba. Si nosotros tenemos unas amígdalas así, difícilmente vamos a poder descansar, difícilmente vamos a poder respirar de forma adecuada y obviamente va a disminuir o va a cambiar la voz o el timbre, pues porque esta es una región muy importante del formante de la voz. ¿Ok? Entonces, pues intenté sintetizar lo más importante de de todas estas regiones: cabeza, cuello, nariz, garganta, oído, cavidad oral, lo más rápido posible, para que pudieran entenderlo con la base anatómica y también para que pudieran entenderlo con la base fisiológica, es decir, lo importante para ustedes. ¿Qué es lo importante de todo esto? Y yo recalcaría o concluiría que lo importante es poder dominar todas estas regiones para que podamos escucharnos de una manera increíble, para que se escuche muy bonita su voz, pero que aparte de todo, y creo que es lo más importante, tengamos una adecuada salud o una higiene vocal, ¿ok? Mientras nosotros más dominemos estas técnicas, mientras más cuidemos tanto nuestro oído, nuestra nariz, nuestra gargantita, todas estas regiones que ya vimos, ustedes van a tener una salud de su voz adecuada, ¿ok? Creo que es momento de terminar la sesión y no sé si existan preguntas, algún comentario o algo de lo que quisieran hablar de este tema. Yo pues estoy muy agradecido con la oportunidad que me dieron para poder hablar de esto y les agradezco la atención prestada. Doctor, maravillosa su charla. Quisiéramos Gracias. pedirle si nos comparte, creo que ahí estaremos de acuerdo todos, la liga de YouTube para ver Por con supuesto. calma, antes de que nos haga el examen final la próxima sesión, ¿no? Que vean Perfecto. qué partes anatómicas se activan cuando esta cantante está pues usando todo el aparato fonador, ¿no? Todo el aparato fonador, por supuesto. Si quieren, ahorita lo copio y se los pongo en el chat. De Me parece que acuerdo. puedo hacerlo. Mientras, Ahí voy a está. ir sintetizando aquí alguna de las preguntas. Les recuerdo que el chat está listo, perfecto. Ya está ahí la liga de YouTube para que la copien, por favor, y puedan revisar con calma, ¿no? Será, les digo, parte del examen final. Muy bien. Hay dos preguntas de momento, ¿no? Vamos a tratar de sintetizarlas y tienen que ver con el tamaño de las amígdalas, ¿no? Por un Ok. lado, Argelia Abad le pregunta, doctor, que si nació con las amígdalas atróficas grandes, ¿es necesario operarse? Ella es estudiante del conservatorio. Ok. Si están atróficas, no pueden estar grandecitas, más bien serían hipertróficas, que son justamente todo lo contrario. Cuando están grandotas esas amígdalas, obviamente cambian la estructura de nuestra voz. ¿Por qué? Porque las amígdalas se encuentran en la región de la faringe, y si ustedes recuerdan, la faringe es el primer sitio formante de la voz. Entonces, si nosotros tenemos
unas amígdalas grandes en esa región, evidentemente van a cambiar el timbre de nuestra voz. Sin embargo, nosotros no operamos o no les vamos a quitar las amígdalas a alguien que tiene las amígdalas grandotas solo porque sí. Nosotros vemos ciertos criterios como que sean infecciones muy recurrentes, ¿ok? Que se enfermen muchas veces en un año o en varios años, o que ya lleve un historial de que está enfermándose directamente en esa región. O lo más importante es que tenga problemas obstructivos, es decir, que esas amígdalas estén tan grandes que sí le estén condicionando un problema para respirar, para hablar, para deglutir. Si ella tiene las amígdalas grandes, habría obviamente que revisar si son amígdalas grandes, porque a veces las personas perciben unas amígdalas grandes de forma distinta a nosotros que todos los días las vemos. Y ver si de verdad tiene ese tipo de problemática. Si no es así, la verdad es que no habría como una indicación de quitarla solamente por estar por estar grandes. grandes. Y en Exacto, a todo menos caso, pues que vaya con un especialista, ¿verdad? exactamente, ver si de verdad están grandes y evaluar por medio de varios exámenes y preguntas si eso es algo que le está condicionando un problema. Si le está condicionando obviamente un problema para cantar, que ella siente que está minando la calidad de su voz, pues eso podría ser una indicación relativa para poder a lo mejor operar. De acuerdo. Y en el mismo sentido va la siguiente pregunta. En este caso habla de lo mismo, de tener las amígdalas grandes, pero no le Ujú. causan ningún dolor. Entonces prácticamente estaría contestada esta pregunta, ¿no? O sea, se opera Básicamente, solamente si te da problemas para algo, ¿no? Cualquiera de para las algo. cosas que usted menciona. Lo más Excelente, común que doctor. nosotros lo hagamos es porque no respiran bien o porque tienen obstrucción de la vía respiratoria. De acuerdo, ok, muy bien. Gloria García Mosco nos pregunta si es mito o realidad que el tomar bebidas alcohólicas afecta a la voz. Es totalmente cierto, eso es una realidad. Por muchos factores. El alcohol en general, o al menos nosotros como otorrinos vemos que el alcohol a nivel de la cavidad oral, de la faringe y de la laringe es uno de los principales factores de riesgo para el desarrollo de cáncer. Y si eso nosotros lo potenciamos con el tabaco, bueno, todavía peor. Entonces, desde ese punto de vista, sí, sí es malo tomar alcohol porque es un factor de riesgo para desarrollar un cáncer en estas regiones, ¿ok? Ahora, el alcohol es un irritante, ¿ok? Y entonces este irritante hace que nosotros tengamos la necesidad de forzar todavía un poco más nuestra voz para poder alcanzar las notas o las frecuencias adecuadas. Ese es otro punto. Y otro punto es que el alcohol es algo que genera deshidratación en general, ¿ok? Entonces una cuerda vocal deshidratada, pues no vibra de la forma adecuada. Entonces, pues obviamente no está mal tomar alcohol, pero pues a lo mejor no tomarlo en exceso, ¿no? Entonces, no es un mito, es una realidad. El alcohol al igual que la cafeína, al igual que el tabaco, a los cantantes se les pide que lo hagan de forma un poquito más restringida, pues para tener una mejor higiene de voz. Que no es un mito, es una realidad. El alcohol pues sí es irritante, es deshidratante y aparte pues se les pide que igual no sean tan consumidores de café y tampoco consumidores de tabaco porque también son irritantes para el tracto digestivo y el tracto vocal, ¿ok? Ya me doy O sea, cuenta, fíjese, yo no soy cantante, soy docente y sí, el café, en vez de ayudarnos, nos deshidrata, ¿no? exactamente. Muy bien, hay dos preguntas muy parecidas, bueno, pero antes hay otra, del uso de nebulizadores y antiinflamatorios. Nos pregunta Andrés Montes que si las personas que no oyen bien tampoco hablan bien. Claro, sí, sí, sí. Esto está más ligado a cuando esa hipoacusia o cuando esa situación de no escuchar viene desde la época o la etapa prelingual, le decimos nosotros. Esto quiere decir que si una persona nace sin escuchar, evidentemente no va a poder hablar, porque nosotros hablamos gracias a lo que nosotros escuchamos de nuestro alrededor, ¿ok? Entonces no va a poder hablar. Ahora, si nosotros lo tenemos esta hipoacusia en etapas más poslinguales, es decir, cuando ya aprendimos a hablar, sí podemos hablar, pero a lo mejor si es una hipoacusia muy fuerte o es una pérdida auditiva muy fuerte, pues nos va a costar más trabajo, ¿no? Poder comunicarnos, poder articular de forma adecuada, la voz. Entonces, sí, por supuesto, una hipoacusia sí cambia totalmente la capacidad de poder comunicarnos. Bueno, pues qué interesante, doctor. Y hay dos personas que están preguntando, Diego Alberto y Valeria Chávez, sobre el uso de nebulizadores, ¿no? Que si Ujú. tomar antiinflamantes altera el funcionamiento del aparato
fonador y qué tan recomendable es su consumo. Ok, pues de entrada nosotros como médicos, o sea, es un poquito irónico que nosotros como médicos nunca nos gusta dar medicamento. Eso es algo que en lo personal a mí no me agrada estar dándole medicamento a las personas. ¿Por qué? Porque pues el medicamento es algo que no necesitamos. Nosotros venimos así, sin nada, a este mundo, ¿ok? Entonces, el medicamento solamente tiene que ser indicado por alguna situación. Es decir, si nosotros tuvimos algún esfuerzo vocal muy importante, si a lo mejor un cantante tiene una presentación que no puede cancelar la agenda o tiene entre ellas una presentación, podemos valorar la posibilidad de dar algún tratamiento, a lo mejor antiinflamatorio, alguna desinflamante, tal vez las micronebulizaciones, indicarlas, pero solamente cuando esté indicado. O, por ejemplo, una persona, un cantante que se enferma de algo bacteriano, pues ahí sí tener que darle un tratamiento antibiótico, pero a utilizarlos de forma rutinaria, es decir, así como de, ay, me duele un poquito la garganta, me voy a tomar un medicamento, pues no sería lo ideal. Lo ideal justamente sería y es algo que yo les pediría que cuidaran mucho su voz con un especialista de la voz, ir con un laringólogo y que ese laringólogo revise las cuerdas vocales, vea si hay alguna alteración, que estén inflamadas, que se vean rojitas, que se vean a lo mejor con alguna hemorragia o algo, y en caso de ser necesario, entonces sí, a dar las micronebulizaciones, darme algún medicamento o algo, pero siempre indicado, ¿ok? Por alguna razón en específica. A veces he conocido en ocasiones que se pueden dejar micronebulizaciones con pura solución, con pura agüita, y esto nos ayuda un poquito a humectar la garganta cuando tenemos esfuerzos importantes. Pero, ojo, eso no es un medicamento, nada más es una micronebulización con agüita, ¿ok? Eso, pues, es básicamente una forma de hidratar las cuerdas, pero de ahí a poner algún medicamento o dar algo, pues no, solo que esté indicado. De acuerdo, pues hay algunas otras preguntas en el mismo sentido y estaría entonces como concluyéndose que pues para tomar algún medicamento o saber si es candidato a una cirugía, lo que tienen que hacer es acudir con un especialista. Sí, totalmente. Y todavía más una cirugía se tienen que ver las cuerdas vocales, se tienen que dar muchos tratamientos previos a nosotros pensar en meter al paciente a quirófano. Claro, porque nos preguntan que si hubo un accidente en el tabique de la nariz, que si es necesaria la operación, aunque no tiene incomodidad, pues también lo tiene que valorar un experto, ¿no? Exactamente. Si no hay incomodidad, pues no habría como indicación. Si puede cantar, si puede respirar, si puede hacer sus actividades diarias sin que le falte el aire, no habría como ningún tipo de problema, a menos que esa deformidad de su tabiquito también se vea por afuera y se vea un poquito deforme y eso sea algo que le llame la atención, pues se podría abordar. Pero si no hay ningún tipo de inconveniente, no habría una indicación real, ¿no? De operar al paciente. Excelente, doctor, muchas gracias. Pues el tiempo perfectamente medido. Le vamos a pedir que deje de compartir pantalla, porque queremos Ajá. pedirle en la medida de lo posible a a los que asisten que prendan su cámara, ¿no? Para tomar una foto del grupo, ¿no? Y tenerla pues en nuestro histórico. Mientras esto pasa, les comento, nos preguntan en dónde encontraremos la charla, las estamos subiendo a YouTube. Eh, en el transcurso del día les enviaremos por su correo electrónico las ligas para que puedan ver el histórico, la charla 1, la 2 y la del día de hoy. Ahí es donde podrán encontrarlos. También antes de cederle la palabra al doctor Tona, los que preguntan dónde pueden hacer una consulta para este tipo de asuntos, pues también les enviaremos la información, ¿no? Lo que necesitan para acudir al instituto. Y eso lo recibirán vía correo electrónico, los que tienen la inquietud de manera personal. Doctor Tona, adelante, por favor. Pues muchas gracias. Me gustaría ver si hay o si podemos conseguir dos voluntarios, tal vez una mujer y un hombre, para hacer unas grabaciones en el instituto, tal vez que podamos usar en alguna de las siguientes sesiones, y sobre todo viendo cuando están usando, ¿no? la laringe, la faringe, todo haciendo algunas grabaciones, a ver si podemos obtener algunas grabaciones buenas y verlas después, ¿no? Entonces no sé si lo podemos coordinar más adelante, alguna que tuvieran dos voluntarios ahí para hacer estas grabaciones. Muchas Yo creo que gracias, doctor, sería por a supuesto. través del maestro Robinson. Perfecto, maestro, adelante.
Sí, por supuesto. Perdón, doctor. Deshidratación. Por supuesto, sí podemos coordinarlo. Aquí levantaron la mano los 10 que están aquí presentes, pero ya elegiremos una persona o dos. Gracias. Excelente. Sí, tenemos 10 en presencial, más 35 que estamos aquí conectados. El día de hoy fuimos tocados por sus conocimientos. Les agradecemos enormemente, maestro Robinson, licenciada Dalia García, David Rodríguez, que nos acompaña en la parte técnica, doctor Tona, por coordinar estas charlas, doctor Darío Luna, excelente presentación. La van a Muchas poder gracias. ver, la van a poder ver de nuevo. Y bueno, pues si pueden también sonreír, eso estaría padrísimo. Yo sé que todos estamos ahora pensando en la hidratación, en la deglutación y en todas estas cosas. A mí me impresionó la parte de la natación, ¿no? Cómo se activa de todo el sistema y que lo vi en el video de la cantante, ¿no? O sea, la cantante utiliza todos los músculos, ¿no? Excelente. Pues de nuevo, felicidades. Mil gracias por participar. Vamos a sacar la foto histórica, si quieren sonreír, eso estaría padrísimo. Excelente. Pues les esperamos en la cuarta sesión, les estará llegando el correo de invitación. Ana Leris, te agradeceríamos que pusieras en el chat tu comentario, ¿no? Para compartirlo con el público. ¿No? Y estamos en tiempo perfecto, si lo haces, y si no, lo haremos también después, ¿no? Gracias por sus felicitaciones, gracias por estar aquí. Sin ustedes, pues esto no sería posible. Así es que también, si pueden, pues vayan corriendo la voz, ¿no? Vayan platicando con sus colegas, ¿no? Y bueno, hacemos la invitación, claro, me lo están recordando aquí, que no olvidemos que nos vemos el martes, todos tenemos una cita el martes, el INER celebra su 88 aniversario, y gracias a esta colaboración iniciada por el maestro David Robinson, tendremos un magno concierto el próximo martes a las 6 de la tarde en el Auditorio Silvestre Revueltas del Conservatorio. Habrá más de 170 músicos en escena. Y bueno, pues no va a ser más que una fiesta, ¿no? Empezaremos en punto de las 6, terminamos a las 8 y al final tendremos un ambiguo, un cóctel para brindar por este convenio, por nuestro cumpleaños y por la vida en general, ¿no? Están todos invitados, no hay restricción, pueden ir acompañados. Ahí les esperamos, habrá una mesa de cortesía por si no pueden conseguir sus boletos, ahí estaremos recibiéndolos gustosamente. Un abrazo a la distancia, que tengan excelente fin de semana. Gracias a todos, felicidades. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, hasta Gracias, luego. doctores, gracias, maestro. Gracias, doctor Tona. Hasta luego, gracias. Gracias, maestro. Doctor Luna, gracias. Hasta luego, gracias.